La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas a todos los oyentes y a todas las personas que nos estén viendo, porque hoy en La vida que quieres, en este podcast, estreno el formato entrevista con dos personas maravillosas que seguro que tienen mucho que enseñarnos y hablarnos de un tema que también me apasiona y que si eres oyente de La vida que quieres, sabrás que el tema del cerebro es una de las cosas con las que se me cae la baba hablando porque con esto de que el cerebro es plástico y que podemos manejarlo y hacer un montón de cambios con él y conseguir tantas cosas, pues yo creo que no tiene fin, ¿no? Estas ganas de aprender qué más podemos hacer para, como yo suelo decir siempre, acercarnos a esa vida que queremos. Así que, bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio y tengo el gusto de tener conmigo a Osman y Ignacio, que son dos personas cuyo proyecto y sueño hacen llamar Tu cerebro al desnudo. Y bueno, quiero presentaroslo, quiero que ellos mismos se presenten y que nos digan qué significa esto de Tu cerebro al desnudo, por qué están aquí y qué quieren divulgar y compartir con el mundo sobre ese cerebro al desnudo. Bienvenidos, Ignacio y Osman. Bueno, pues empiezo yo mismo. Muchas gracias, Claudine, por invitarnos. Es un placer que podamos aquí contar un poco nuestro proyecto y poder aportar algo. Pues como decía, yo soy Ignacio, llevo emprendiendo 8 años, soy diseñador y emprendedor, tengo un estudio de diseño y en paralelo he ido haciendo diferentes proyectos. Y claro, siempre como tú decías, la misma pasión que tienes tú la tenía yo, sobre todo en el mundo del emprendimiento, que siempre estás desarrollándote personalmente. Tenía ese interés por conocer mi cerebro. Ahí fue que a través de un amigo común conocí a Osman, lo invité a mi podcast personal, hicimos una entrevista, me pasó que casi no acaba la entrevista porque tenía cada vez más preguntas, más dudas. Gustó mucho la entrevista, hubo buen feeling entre nosotros y a los meses Osman pues me volvió a contactar y me dijo, oye, llevo muchos años queriendo divulgar todo lo que es el cerebro, ¿por qué no hacemos algo? Nos juntamos y hace casi un año ya va a ser que estamos con Tu cerebro al desnudo. Nos lanzamos primero con un podcast y luego esto ha acabado siendo un negocio en el que divulgamos neurociencia a través de diferentes servicios, pues consultorías, cursos, herramientas. Y ahí estamos, intentando conocer nuestro cerebro, desnudarlo y enseñarlo a la audiencia también. Qué bueno, me da la sensación de que se juntaron el hambre con las ganas de comer, que se suele decir, ¿no? Así Sí. que bueno, ahora que nos cuente Osman, eh, quién eres, Osman, y bueno, cuenta tu parte, tu versión de esta bonita amistad. Bueno, mi nombre es Osman Salazar, yo soy neurocirujano, trabajo en Palma de Mallorca. Soy guatemalteco, hice la carrera de medicina allí, hice el entrenamiento en neurocirugía en Madrid y, y ahora trabajo como neurocirujano en Mallorca. Y la verdad que siempre me ha apasionado el cerebro, desde siempre, desde muy niño. Y me empecé a leer, informarme desde muy pequeño, sobre todo para poder convivir con la realidad de un país con esas características, ¿no? Con muchas características de desigualdad social, violencia, etcétera. Y luego, evidentemente, cuando hice la carrera de medicina y luego hacer la especialidad de neurocirugía, veía el impacto que tenía precisamente cuando manipulas, tocas un cerebro, lo operas, ves los cambios que tiene en la vida de la persona propiamente dicho. Y más allá de la anatomía y la fisiología y la estructura del cerebro, saber también cómo funciona y cómo aterrizar ese conocimiento a nivel práctico. Entonces, siempre tenía la inquietud de difundir. Como ha comentado Ignacio, nos conocimos a través de un amigo en común. Surgió el hecho de mi deseo de difundir, el suyo que ya tenía experiencia en el mundo del podcast y además también de una estructura de negocio, una estructura de difusión. Y entonces decidimos empezar esta aventura y aquí estamos con nuestro podcast, nuestro proyecto de Tu cerebro al desnudo. Qué bonito. Y además qué importante es ese hambre y esas ganas de difundir conocimiento, de aterrizarlo y de alguna manera bajarlo a tierra para tantas personas que a lo mejor
no llegan a otras esferas o no tienen por qué ese entendimiento absorberlo a través de maneras mucho más difíciles, ¿no? Pues a través de una formación en la que no te hablan un poco en términos que tú puedas entender y demás. Y el podcast, yo creo que todos los que estamos ahí al otro lado divulgando, ¿no? Conocimiento, queremos de alguna manera facilitar, ¿no? Facilitar esto que hablamos y que llegue al máximo de oyentes posibles y que sea fácil de entender, porque al final saber, pues está muy bien, pero luego en la aplicación práctica yo creo que al final es lo que cuenta y que lo podamos llevar a nuestras vidas y que nos sea útil. Así que, bueno, gran labor. Muchísimas gracias por la parte que os toca a cada uno. Y os quería preguntar, porque vuestro eslogan dice que si tú no dominas el cerebro te domina a ti. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, no sé quién de los dos me quiere contar hasta qué importancia tiene esto, ¿no? Tiene este eslogan tan Bueno, verdad. yo creo que esta viene para mí, Ignacio. Dale, Que, dale. sí, la verdad es que nuestra perspectiva siempre decimos, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti, ¿no? Y utilizamos la palabra control Ujú, principalmente por su imposibilidad. Es decir, el cerebro es predominantemente emocional, es inherentemente moral y va en automático la mayoría del tiempo. De hecho, los procesos cognitivos y los precognitivos, los que llamamos inconscientes, son del 95 al 98% de lo que hacemos. Una estadística que se queda corta. Entonces, el entender de que realmente lo que vamos a es a lidiar, a gestionar con las manifestaciones de cómo nuestro cerebro funciona, y si no somos conscientes de ellas y no estamos empoderados para saberlas manejar, entonces iremos literalmente llevados por nuestro cerebro, ¿no? Llevados por nuestro cerebro emocional principalmente. ujú, Entonces el proyecto nace como una respuesta sobre todo a esto que llamamos el chupado de cerebros, un capitalismo cognitivo que se basa precisamente en extraer los recursos cognitivos de las personas y explotarlos para intereses, normalmente no solo económicos, sino que también políticos, sociales, etcétera. Estamos embebidos en una sociedad de la identidad, de economía de la identidad, política de la identidad, en donde estos fallos evolutivos de diseño de nuestro cerebro, que se llaman sesgos cognitivos, son explotados para seguir una agenda, ¿no? Entonces, cansados de ver que como tanto neuro, le pones la palabra neuro antes a algo y parece que es más guay, ¿no? Como que suena mejor, y que hay mucho humo, por una parte, y luego que la ciencia de verdad se queda un poco corta y no se difunde lo suficiente, sobre todo en el mundo en español. Entonces decidimos incidir y cubrir, participar en poder empoderar a las personas a saber cómo funciona su cerebro, saber que no es imposible realmente entenderlo y la parte más importante de aplicar ese conocimiento en su día a día. Cómo saber cómo funciona su cerebro de verdad, cómo gestionarlo en el día a día, puede mejorar su sensación subjetiva de bienestar y aumentar sus probabilidades de éxito en la vida. Entonces, ujú. para eso estamos aquí. Qué bueno. ¿Y puedes explicarnos así de la manera más fácil y breve posible, que seguro que lo haces genial tú, eh, esto de los sesgos cognitivos? Porque son palabras, yo lo llamo palabras que dices, bueno, pues suenan así, sesgos cognitivos, ¿y de qué me está hablando? Y cuando lo entiendes, dices, Claro. ah, claro, esto ya sé. Claro, nuestro cerebro ha evolucionado para adaptarse al medio, entonces venimos del mundo animal. Y eso hace que nuestro cerebro tenga una serie de fallos, es decir, no termina de ajustarse a la realidad como realmente es. Vamos a llamarle como que si son directamente errores de diseño, ¿no? Ujú, Pongo algunos ejemplos. Uno puede ser, por ejemplo, el sesgo de la disponibilidad. Nuestro cerebro juzga la importancia según acceda a ella. Entonces, si en las noticias nos están mostrando algo constantemente, puede que en el orden general de las cosas no tenga tanta relevancia, pero como lo vemos tan constantemente, es fácilmente disponible. Entonces, nuestro cerebro incrementa la importancia que esto tenga. Un ejemplo, siempre, por ejemplo, cuando un tiburón ataca a un nadador, hace titulares a nivel mundial, ¿no? La ujú. probabilidad de que eso suceda es bajísima, es decir, se muere más gente de cualquier otra causa que esto, pero esto genera titulares. Y así con cada una de las cosas, ¿no? La capacidad de nuestro cerebro de enfocar su atención y por cómo está diseñado, que tenga una respuesta excesiva a eso en concreto, es precisamente un sesgo cognitivo, es un fallo de diseño en la evolución del cerebro que hace que no pensemos con total racionalidad ni que seamos completamente coherentes en lo que hacemos. ¿Y tendría que ver también con creencias, con patrones aprendidos, con todo esto? ¿O esto De es... hecho, aquí entraríamos como que las creencias, los valores, la biografía,
vienen a jugar una parte en que se crean estos precisamente porque nuestro cerebro viene predispuesto a hacer sesgos. Ejemplo, como nuestro cerebro tiene la necesidad de pertenecer, porque es un ser social por naturaleza, nos vamos a adherir a las creencias, valores y actitudes de nuestro seno familiar, de nuestra cultura y de nuestro círculo más cercano. Entonces, ya nuestro cerebro viene predispuesto a que seamos parecidos con quienes compartimos. Esa es la base de nuestras creencias, nuestros valores y nuestras actitudes. Entonces, es la predisposición biológica del cerebro la que hace que seamos más susceptibles o vulnerables a tener unas visiones parciales de la vida. Qué interesante. Y qué interesante tenerlo en cuenta, así como primer paso, ¿no? Tenerlo en cuenta que esto sucede y para que no te condicione o que te limite lo menos posible, porque, bueno, una vez que lo sabes, ya por lo menos no juega un papel ahí en tu vida y determina tu vida, ¿no? En muchos aspectos, cuando tú te puedes anticipar o cuando tú puedes manejar eso justo por lo que hablamos, ¿no? Porque el cerebro es plástico y tenemos esta maravilla para poder hacer los cambios. Así que me parece algo a tener en cuenta y te he pedido la explicación porque sé que a muchas personas, y además a través de ejemplos, se entiende muy bien, les puede llamar la atención y llevarlo a ejemplos de su vida personal y bueno, poder manejarlo de otra manera, lo que estamos hablando, ¿no? Que es de donde viene la pregunta, que es si tú no controlas tu cerebro, te va a controlar a ti. Así que cuantas más estrategias utilicemos para que no nos controle, va a ser mejor. Exactamente. Yo creo que es dejar claro que la capacidad el cerebro es plástico, la neuroplasticidad, si bien es cierto que está más limitada de lo que muchas veces se vende en los medios, pero existe y nunca se acaba. Es decir, una persona de 90 años sigue teniendo plasticidad en su cerebro, menor que un niño de 5 o de 10, por supuesto, pero sigue estando allí. Las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos, los hábitos que tengamos, van a ir modificando estructural y funcionalmente nuestro cerebro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, tenemos margen de maniobra para cambiarnos como seres humanos, tanto como para bien como para mal. Qué bueno, qué interesante. Vale, y ahora y me meto en un barro que yo creo que a todos tenemos esta sensación de que la sociedad ha evolucionado en muchos sentidos, pero de repente estamos viendo que estamos en una sociedad enferma, que la salud mental está mucho más en auge que hace relativamente poco tiempo y que esto va más a más. Tenemos problemas de salud mental que no solo no sabemos frenar, sino que va a más. Y, y me pregunto qué error estamos cometiendo en la sociedad o qué está pasando para que esto sea así. No La sé verdad que si esto es quién de los dos me puede complejo. contestar. Esto es complejo. A ver, doy paso a Ignacio para que dé su perspectiva y luego yo doy la mía. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces con Osman. A ver, no tenemos la varita mágica, pero siempre hablamos de un detalle tan sutil como que, por ejemplo, en el colegio tengamos educación física y no tengamos educación mental. Y Osman me decía, claro, la gente estamos ya muy acostumbrados a darle importancia al cuidado físico y al cuidado alimenticio, pero porque aquí llevamos un trabajo de años y años y años en el que nos han ido tomando conciencia de eso. En el cerebro estamos empezando casi como quien dice ahora, ¿no? A empezar a ver que la salud mental es muy importante, los problemas que está ocasionando y obviamente por mucho que queramos, y para eso estamos nosotros aquí, no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero solo el hecho ese ya de que a un niño en el colegio se le haga ver la importancia que es cuidar su cuerpo, pero no se le dé herramientas para que sepa manejar su cerebro, que al final es el que manda de todo, yo creo que por ahí puede partir un poco el problema de base, o así es como lo veo yo y alguna vez lo hemos hablado. Sí, yo creo que los niños tenemos ahí una oportunidad de que esas generaciones crezcan ya de otra manera, ¿no? Bueno, afortunadamente yo no sé si soy muy optimista, pero yo estoy viendo ya que está habiendo muchos cambios en ese sentido y hay muchos colegios y muchos sitios donde ya se da mucha importancia a la inteligencia emocional, se da mucha importancia a las emociones, cosa que antes era como guárdate la emoción que aquí no toca y había que tirar para adelante por encima de cualquier cosa. Yo creo que ahora al niño se le escucha más, se atiende a sus emociones
y se le da herramientas. Nos queda mucho por hacer, seguro, y tendría que haber en cada colegio, en cada instituto, en los niños, esa figura, ¿no? Igual que tienes el profe de matemáticas, el de lengua, el de inglés, pues esa figura, ¿no? Que no sé cómo, si le tendríamos que poner un nombre concreto, pero que es la persona que está cuidando de tus emociones, ¿no? Y ayudándote a entender, a entenderte, porque al final es entendernos y conocernos. Y que si el niño suspende un examen, no sea tan importante el suspenso como tal, sino lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque lo que hay detrás de eso justo, de ese suspenso, justamente es lo que te va a provocar que eso termine o no en éxito o que eso se convierta en algo catastrófico, ¿no? Para el niño. Y bueno, no lo sé cómo lo veis vosotros y no lo sé si también tiene que ver con España y otros países, porque sé que la evolución es muy diferente. Como ha dicho antes Osman, yo creo que en Guatemala puede ser de una manera y en República Dominicana de otra y en países bajos de otra manera, porque también tiene que ver con algo cultural, ¿no? Hay un punto ahí cultural que nos invita, y bueno, yo por ejemplo siempre digo que España vamos siempre como un poco a la cola, ¿no? Pensando, cuando ya hemos visto los resultados de otros países decimos, bueno, venga, vamos a subirnos al barco que parece que esto sí que funciona. No lo sé. Y no lo sé si esto es una creencia mía, pero lo que vivo es, siempre que hablo con personas extranjeras, de repente vivo como una diferencia, un salto muy gigante en esto. No sé lo que opinas tú, Osman, y desde tu Realmente punto de es, vista profesional también, desde tu posición. claro, claro. Yo creo que para ordenar un poco las ideas que se han mencionado últimamente, es decir, creo que es fundamental enseñarle a todas las personas, los niños por supuesto, para que tengan mayor margen de maniobra, pero también a los adultos actualmente para que se lo transmitan a los niños. Y esto es una cuestión que siempre se olvida, que es hay que enseñarle a los niños, sí, pero tú no le puedes enseñar a un niño algo que tú no sabes. Entonces, hay que empezar por los adultos, que lo integren, que lo interioricen, que lo entiendan, para que una vez, a partir de allí, se lo puedan transmitir a la siguiente generación. Ese es el primer paso, empoderar a la generación actual. ¿Y a qué me refiero con empoderar? ¿En qué? Creo que son dos conceptos fundamentales los que hay que abordar. El primero es deseable, a mi juicio, acabar con el dualismo en la concepción humana, ¿no? Para que la gente entienda que es el dualismo, es pensar que el cuerpo y la mente son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y no entro en la cuestión filosófica, espiritual, personal de alguien que tenga una creencia en una religión, en una deidad, porque esto es muy, muy particular, muy propio, y creo que la ciencia allí no tiene mucho que decir al respecto en cuanto a juzgar su validez. Lo que sí es verdad es que los fenómenos mentales está demostrado que vienen a causa de cambios estructurales bioquímicos en el cerebro y que entender que el cerebro, que es parte del cuerpo humano, es una estructura que sigue las leyes de la física, la química y la biología, son las que producen los fenómenos que nosotros interpretamos como psicológicos, como mente. Entonces, entender que es el cerebro, que si no dormimos bien vamos a decidir peor, que si tenemos hambre es más fácil que estemos enfadados o tristes o irritables, cosas tan sencillas como estas que nosotros consideramos, pero es que ¿por qué me siento mal? A lo mejor tienes hambre, o a lo mejor es que no has dormido bien, Claro, o a lo claro. mejor ¿Cuántas es que veces pasa en los propios niños también? Es como, sí. estoy así, no sé, es que no sé qué me pasa. Bueno, y los adultos, el no sé qué me pasa. Claro, claro. De hecho, los niños, es decir, la emoción existe porque está a nivel del tronco del cerebro y el sistema límbico. El niño lo que siente es una emoción. O sea, el niño no sabe interpretar, hablo de un bebé. Mm. Tengo hambre, tengo sueño, tengo dolor, tengo frío. No, simplemente siente un disconfort y lo expresa con una emoción que le genera llanto. Es el adulto el que va y va a regular y es normalmente la madre, pero también los padres, los cuidadores, los encargados, los que se tratan de codificar qué es lo que le pasa al niño y tranquilizarlo. Y es así como el niño va madurando su emoción en el mundo. Pero es porque sus neuronas están inmaduras y no saben diferenciar ni siquiera la frontera entre ellos mismos y los demás. Entonces, si un niño no sabe diferenciar la frontera entre él mismo y los demás, ¿por qué tenemos la visión que el cuerpo y la mente son dos cosas completamente distintas? Cuando realmente los niños, que es lo más natural que hay, ya
vienen por diseño ya codificados para saber que son lo mismo y que una es una manifestación de la otra, ¿no? Claro, es un buen ejemplo, Entonces, ¿no? Para verlo así. por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros ya nacemos con esto integrado. Esa base del condicionamiento educativo, filosófico, imperante, actual, es que se mete el pensamiento dualista, mágico, religioso, y que crea esa frontera en que el alma y la mente va por una vía y que el cuerpo va por la otra, ¿no? Entonces, donde están las ciencias duras y las ciencias biológicas por un lado y las ciencias sociales y las humanidades por el otro, ¿no? Cuando ambas son producto de un mismo origen, el cuerpo humano a través del cerebro humano. Creo que es lo primero que hay que empoderar a las personas de disolver esa frontera, porque no existe realmente. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es entender de que todo funciona como un sistema y que el cerebro humano es un sistema abierto, no un sistema cerrado. Cambios en la sociedad van a producir cambios en el cuerpo y en el cerebro. Por ejemplo, lo que mencionabas de las latitudes. No es lo mismo alguien que esté en Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur, Guatemala, que alguien que esté en los países nórdicos. No tiene nada que ver con cuestiones raciales, no tiene que también hay ciertas diferencias, pero las condiciones socioeconómicas son distintas. Las necesidades que están satisfechas son distintas. El ingreso es completamente diferente. El poder adquisitivo es distinto. La infraestructura social e institucional es diferente. Normal que la vida se vea diferente Claro, desde un todo país eso nórdico condiciona. a un país del África subsahariana o el sureste asiático, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que mencionabas de que cosas que normalmente, entre más meridional, más al sur estemos, como que vamos un poco por detrás, lo que significa es que a mayor desarrollo socioeconómico y de desarrollo humano de las sociedades, pues van probando cosas, vamos a llamar más incluyentes, más innovadoras, que luego se van reproduciendo en el resto del mundo, ¿no? Y porque culturalmente, al tener más necesidades cubiertas, pues se van a explorar nuevos entornos y van tomando decisiones que cada vez tienen más sentido, ¿no? Pero luego tenemos externalidades que probablemente no vemos. Escandinavia tiene la tasa de suicidios más alta, por ejemplo. Mm. Entonces, aquí hay tres cosas. La primera es que tienen una menor exposición solar. Hay un condicionante biológico. Nosotros venimos de África, o sea, el ser humano, la ciencia ha demostrado que venimos de allí. Entonces, entre menos exposición solar tenemos, nuestro estado de ánimo tiende a ser más bajo. Entonces, los trastornos de salud mental son más predominantes entre más al norte estemos. Ujú. Segundo, es que entre más necesidades se tengan cubiertas, el cerebro humano va creando nuevas. Y entonces, esa sensación de vacío existencial es más probable que tenga cabida. Cuando no te estás preocupando por comer y por sobrevivir, y todo eso está cubierto, probablemente tu cerebro entre en bucle, como no tenga otros aspectos que le estimulen. Sí, Y lo esto tercero, se pone el ejemplo, perdona que te interrumpa, de los niños del tercer mundo que están con esa sonrisa amplia y se les ve desnuditos sin nada, nada es nada, absolutamente nada, y felices, y una felicidad auténtica. sí, sí, genuina, además, por supuesto, por supuesto, No porque sus buscan nada. necesidades son pocas y cuando se cubren están satisfechos. Y luego está la desmitificación, es decir, en los países más septentrionales, el suicidio y la adherencia a ciertas creencias limitantes desde el punto de vista religioso están más completamente desmitificadas en la sociedad. Entonces, esto impone como un freno. Hablando claro, las creencias religiosas suelen imponer un freno al suicidio, por ejemplo, no porque se considera como un castigo. Al quitar ese freno, tener todas las necesidades cubiertas y tener todos los medios para hacerlo en una sociedad más inclusiva, pues esto es más probable que suceda. Entonces, el juicio moral de que si es mejor o si es peor, creo que eso nunca llegaremos a un acuerdo, pero lo que sí es verdad es tener la perspectiva clara que depende del desarrollo social en el que vivamos, así va a ser cómo se van cableando, estructurando anatómica y funcionalmente esos cerebros. Y eso también juega. Y hay que tenerlo en cuenta. Claro, eso es tenerlo en cuenta y una vez que lo tengas en cuenta, además, pensar que eso puedes modificar, ¿no? Hacer las modificaciones oportunas, aunque te sigan condicionando tu entorno social y todas estas cosas que hemos hablado, pero realmente no podemos vivir tampoco presos, ¿no? De nuestras circunstancias, de lo que vivimos en el sentido en el que sea. Yo creo que tenemos un margen, ¿no? De actuación que parte de un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De entender las estructuras cerebrales, cómo funcionan, qué cambios podemos hacer. Y cuando lo conoces es que es increíble todo el margen que tienes, ¿no? Tan grande de hacer cosas. Si no lo conoces, no sabes, porque no sabes que, para empezar, no sabes ni que puedes hacerlo, ¿no? Una vez que lo conoces, sí. Claro. Por ejemplo, una de las cosas
el cerebro humano es dentro de la evolución el que más capacidad de introspección tiene. No es el único. Por ejemplo, se ha demostrado que algo que se llama el test del espejo, pones a un animal enfrente de un espejo y si es capaz de reconocerse, entonces ya sabes que tiene cierto grado de introspección, ¿no? Los delfines, por ejemplo, se reconocen perfectamente, ¿no? Es muy gracioso ver a un ave, tú ves a un pollo enfrente y va a atacar al espejo, ¿no? El gato no, el gato lo reconoce, etcétera. Entonces, pero ninguno tiene el grado de introspección que tiene el ser humano. Ujú. Y a lo que me refiero con esto es tener la capacidad de observarnos y de juzgar todos nuestros procesos cognitivos. Y ahí es donde está el margen, en donde tú, pues, todos tenemos la capacidad de juzgar nuestras creencias, de juzgar nuestros valores, nuestras actitudes, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras conductas. Evidentemente no será fácil, porque es una vía neurológica que se lleva cableados muchísimos años y la tendencia natural será repetir un hábito que queremos dejar, fumar, por ejemplo, mordernos las uñas, por ejemplo, etcétera. Ujú. Pero eso no quiere decir de que no tengamos margen de maniobra para poderlo hacer. Claro. Entonces, por una parte tenemos la parte de la meditación, en donde experimentamos en primera persona esa capacidad de ver con perspectiva cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y eso la filosofía oriental tiene muchísimos, miles de años de evolución al respecto. Y luego viene el pensamiento occidental, la ciencia como tal, la organización, la visión en tercera persona de todos los datos y cómo se reproduce cuando se estudia el cerebro en el oxígeno que consume, la glucosa que consume, la energía eléctrica, cómo los campos magnéticos en la magnetoterapia les afecta, etcétera. Y vamos viendo que al final todos estos cambios subjetivos que interpretamos como bienestar con la capacidad de introspección de la meditación es porque se producen cambios físicos, químicos y biológicos en el cerebro. Entonces creo que tener eso claro ayuda a que campos tan distantes como por ejemplo la filosofía oriental, incluso movimientos nueva era, que se parten más a la parte más espiritual y mente, se, se van acercando más a la parte más biológica, más física y más química. Y nos damos cuenta de que son realmente complementarias las dos visiones, porque son una misma. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, y cada vez conocemos más. Eso digo, afortunadamente cada vez ese acercamiento nos hace verlo como más natural, más normal y tenemos más acercamiento. De hecho, me gustaría, Ignacio, que me dijeras cómo ves tú, o sea, los beneficios de una persona que conozca el funcionamiento del cerebro o que por lo menos se acerque un poco a ver qué puede hacer ahí, ¿no? Para tener ese margen de maniobra que decimos. En contra de la persona que no conoce, o sea, ¿qué beneficios obtiene esa persona? O sea, ¿cómo la persona que sí que lo conoce y que tiene esos beneficios le puede convencer a la que dice que no, que ahí no hay nada que hacer? ¿Qué le diría, no? ¿Qué le diríamos nosotros, por ejemplo? Yo creo, y te voy a hablar desde mi caso, porque al final lo que yo hago es todo lo que aprendo con Osman Claro. en el proyecto, me lo aplico. Eso. Ujú. Y, joder, pues por ejemplo, también al hilo de lo que hablaba antes Osman, creo que es importante saber que hay gente que le da miedo también conocer, porque, ojo, que conforme conoces de tu cerebro también adquieres una responsabilidad, el saber que puedes cambiar las cosas también te da una gran responsabilidad, pero por ejemplo en mi caso, con el establecer hábitos y rutinas favorables para mi trabajo, pues por ejemplo yo es algo que siempre he estado intentando mejorar a base de prueba-error y ahora conforme que sé las cosas también mucho ahí. Y por ejemplo en mi caso en el diseño, simplemente algo revelador como fue entender, gracias a lo que me contó Osman, el poder que tiene el cerebro emocional, yo que me dedico al diseño de marcas y al diseño web, me hizo cambiar el chip por completo, porque si te fijas, gran cantidad de productos y gran cantidad de webs te siguen intentando vender productos llevándote solo a la parte racional, a decirte, pues este producto tiene tantos gigabytes, tanto no sé qué, tanto no sé cuántas, Claro. pero, ostras, si sabemos que el cerebro es emocional, ¿por qué no jugamos a su favor? ¿Por qué no intentamos llevar un proceso lógico para que entienda las cosas? Sabemos que no lo vamos a convencer hablándole de cosas racionales, vamos a convencerles hablándole de cosas emocionales primero y la última decisión la tomará racionalmente. Pues, por ejemplo, en estos temas del diseño, de la venta, del marketing, que es a lo que yo me dedico, entender el cerebro es crucial porque ya no solo es entender el tuyo propio a nivel de afrontar el diseño de una web o una identidad, una marca, lo que sea, sino entender el del cliente para saber satisfacer sus necesidades y saber hacerle entender las cosas de la manera correcta, en el punto en el que está, saber que los humanos somos emocionales y un día puedes tener un día malo y no pasa nada y eso no quiere decir
que seas tú el que has hecho las cosas mal, sino que quizás la otra persona no tenía su momento. Creo que hay muchísimas cosas y poco a poco que te vas adentrando tienes más dudas, como tú decías, pero sobre todo yo diría que es la responsabilidad que te da el saber que ya no me puedo quejar, ya no puedo decir, oye, mira, tengo este mal hábito de morderme las uñas, pero ya está, ¿no? Pues es un mal Yo hábito que soy te... así, ¿no? Que decimos, Yo soy así, o es que lo he intentado cambiar, he intentado muchas veces dejar de fumar y para mí es imposible. Bueno, pues cuando vas conociendo el cerebro dices, es difícil. Por supuesto, todos aquí estamos diciendo que es imposible llegar a controlar el cerebro, ya lo ha dicho Osman. Pero conforme sabes cosas, tienes más responsabilidad y la queja la dejas un poco al lado y dices, no, se puede. A ver cómo, voy a intentarlo. claro. Una amiga se ríe mucho conmigo porque yo digo que lo imposible solo es un poco más difícil o cuesta un Sí. poco más, pero nunca en mi cabeza está que no se puede. Y bueno, cuesta un poco más, vamos a ver cómo lo hacemos eso, pero ya mentalizarte de que algo es imposible, pues ya tú mismo te estás poniendo la barrera, ¿no? Y de hecho, yo creo que una de las cosas que experimenta la persona que empieza a conocer todo lo que puede hacer, ¿no? Todos los cambios que puede hacer y un poco nutrirse de esos beneficios de entender al cerebro, yo creo que sí que es la flexibilidad unida con la aceptación. Al final es un poco también, como has dicho tú, yo creo que nos entendemos nosotros, pero también entendemos mejor al otro, aceptamos más las cosas como son, que eso no quiere decir que te resignes, sino que aceptas que algo es así y es perfecto como es, y de ahí le sacas un poco la chicha y miras a ver qué puedes hacer para utilizarlo a tu favor, para que sea útil y ya, pero no son esas resistencias continuas que eso, a eso nos lleva el cerebro y nos lleva esa rigidez porque no lo entendemos, porque nuestro cerebro solo está programado para la supervivencia y no nos va a ayudar, ¿no? Ese trabajo hay que hacerlo nosotros extra. Entonces yo creo que esa flexibilidad la otorga el entender desde ahí, desde el punto de aceptación, de pensar que esto tú lo piensas, lo entiendes o te comportas de esta manera porque es lo que sabes hacer con lo que tienes y a partir de ahí mirar a ver las formas de beneficiarte un poco más. Que eso no es egoísta, porque además también ahí abrimos un melón importante porque muchas veces las personas dicen, bueno, es que ya cuando conoces la forma de hacer las cosas y tal, te vuelves una persona como egoísta, intolerante, solo como para ti. Digo, yo lo pienso al contrario, que cuando tú te beneficias de lo mejor para ti, también puedes dar lo mejor para los demás, ¿no? Y expandirlo esto, y es además muy cíclico porque bueno, como cuando se produce esta cadena de favores, ¿no? Como tú sabes hacer las cosas mejor, beneficias al otro y el otro también de vuelta te vuelve a beneficiar a ti y en red. Aquí Claro, claro. Yo creo que es fundamental aquí poner, es indispensable el entender que ir por la vida en automático no es una buena estrategia. Entonces, esto, peligroso. esto lo han entendido muy bien. Por ejemplo, hay un libro que se llama The Big Four de Scott Galloway, que hace una analogía en que como las cuatro grandes empresas en el momento que se escribió el libro, creo que fue desde el 2014, en que el cerebro ponía Google, donde básicamente es el que maneja toda la información detallada de las personas, el Facebook y todos sus derivados, que ahora tenemos Instagram o WhatsApp, etcétera, era como la parte más del corazón, en donde estaban ahí los sentimientos y las emociones. Y luego ponía, me parece recordar que Amazon lo ponía a nivel de la tripa, en donde nos da ese estímulo de compra, cuando te dice compra con un clic, y además sus algoritmos te van presentando cada vez productos que son más appeal para ti, más atractivos para ti, y le das un clic más, ¿no? Entonces iba como que ordenando como estas grandes empresas, Google, Apple. Ah, sí, y Apple era esta sensación de la calidad, esta sensación de el estatus, esta sensación Sí. o sea, tú tienes un iPhone, o sea, no tienes un Android, ¿no? O sea, tú no tienes un Compras un ordenador, estatus, ¿no? tú tienes un Mac, ¿no? Entonces, es decir, compras una imagen a nivel relacional, ¿no? Y esta gente lo entiende muy bien. Hay que entender de que estas empresas, como incentivos, contratan a gente que sabe cómo funciona el cerebro, no a uno, no a dos, no a tres, a cientos de personas que se juntan todos a escribir línea de código, a depurar esa línea de código y a entender el comportamiento humano a lo bestia. Es imposible que una sola persona pueda competir con eso. Es literalmente imposible. Normal que te compres cuando
cuando estás triste vayas a Amazon y vayas a comprarlo todo, o que te pongas a darle a TikTok y darle y darle y darle, o a YouTube y darle y darle y darle, como que si no hay un mañana, o a ver la vida que te muestra Instagram de lo guay que están viviendo las personas. Te da una visión curada del mundo real, lo cual es muy peligroso. Entonces, en respuesta a esto, yo siempre utilizo palabras así técnicas que Ignacio es como mi Pepito Grillo y me dice, lo de depredación cognitiva, me dice, mira, eso no lo va a entender ni Peter. Llamémosle Sí, chupacerebros, porfa, ¿no? bájanoslo, bájanoslo. Entonces me dice, mira, vamos a llamarle chupado de cerebros, que eso no lo entienden todos. Entonces yo aprendo también mucho con Ignacio. El punto es que vivimos en autoignorancia, no nos conocemos y eso nunca nos vamos a llegar a conocer del todo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y vivimos en autonegación. La diferencia es que con la ignorancia es algo pasivo. No hacemos nada por conocernos, pero en la autonegación, cuando detectamos que algo está en contra de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, hacemos medidas activas para no entrar allí. En respuesta a esto, en tu cerebro al desnudo, nosotros hemos planteado un ideal que se llama el cerebro injodible, que es un ideal, no lo alcanza nadie, que es aquello de un cerebro muy bien gestionado. Es un cerebro que realmente está perfectamente optimizado. Eso no existe ni existirá nunca. Pero como diría Eduardo Galeano, la utopía sirve para avanzar. Entonces nos sirve de referencia para ir dándonos Acercarnos, ¿no? cuenta de lo que queremos hacer. Lo que tú mencionabas, de la apreciación, de la aceptación, todos nuestros productos están embebidos en una cadena, en un orden, en un proceso. El primero es la autoindagación. Cuando tú te empiezas a preguntar, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué me sucede esto? Etcétera, etcétera. Pues lo primero que tienes que hacer es empezar a observarte, la autoobservación. A partir de ahí te das cuenta que no te conoces y vas descubriendo cosas, el autodescubrimiento. Y luego eso va aumentando un poco tu autoconocimiento, limitando tu autoignorancia, y viene la parte difícil en la que tienes que aceptar eso. No, no estamos diciendo que te guste lo que estás observando, sino que te aceptas tal cual eres, con tus pros y con tus contras, que esa es la primera decisión que hay que tomar. Saber que está bien que sea como soy, que puedo mejorar, por supuesto que puedo mejorar, pero ahora mismo esto es lo que hay. Y a partir de ahí inicia el proceso de autoapreciación, literalmente de querernos a nosotros mismos, ¿no? No de ser indulgentes de que soy así y ya está, no. Es decir, voy mejorando y aunque quisiera mejorar más, pues voy aceptando esos cambios y los voy apreciando, les voy dando un valor. Y es el único proceso que te lleva a la autosuperación. Toda esta cadena de autos le llamamos autogestión cerebral, que es el método que nosotros utilizamos. Y la única forma para empezar el camino es como nosotros nos definimos, es como cerebros al desnudo, es decir, este ejercicio cuando vas a terapia, que te deja el psicólogo y te dice, vete al espejo. Si tienes algún trastorno dismórfico corporal, que te dice, quítate la ropa y ponte desnudo enfrente del espejo. La mayoría, el 99,99% de los seres humanos, encontrará un listado de cosas que no le gusta cuando se ve al espejo, incluyendo las y los top models, ¿no? Actores y actrices considerados el hombre o la mujer más bella del mundo, se ven al espejo y no se gustan. Esto es todavía más allá, es ver tu cerebro, ver tus hábitos, ver tu historia, ver tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos, tu forma de ver la vida y verla al desnudo y aceptarla como es. Es la única forma en que puedas superarlo. Y saber de que mediante el conocimiento de la física, la química y la biología de cómo funciona el cerebro, puedes cambiar las manifestaciones psicológicas que tiene y que puedes cambiar tu vida. Ese es el enfoque que damos nosotros en el proyecto, sabiendo que, de lo contrario, estamos completamente a merced de lo que otros intereses hagan con nosotros. Un ejemplo son las empresas, pero lo mismo sucede con los políticos, lo mismo sucede con la sociedad en general. Qué interesante, pero me pregunto, ¿una persona se acerca a vosotros porque tiene X problemas, porque le pasa algo que se ha manifestado en una patología, una enfermedad, o lo normal, ¿no? El perfil común es ayúdame por esto, o simplemente es como quiero conocerme y quiero saber, que me ayudéis, ¿no? A desnudar mi cerebro para ver qué está pasando ahí. No lo sé si... Sí, entiendo lo que preguntas. De hecho, nosotros nuestro proyecto, o sea, tiene niveles de incidencia. ¿De qué depende? Del nivel de implicación de la persona que quiere cambiar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también vivimos en un mundo que hay que saber cómo funciona, de la capacidad de pago que tenga. Porque evidentemente según el nivel de recursos que nosotros nos vamos a implicar en cuanto a tiempo y en cuanto a energía, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro símbolo es una mano, como ya lo habrás visto, con el cerebro en el medio, y dependiendo, tenemos herramientas, por ejemplo, donde son guías, libros, diagramas, manuales, que es todo escrito.
es el que implica el menor nivel de implicación, valga la redundancia, y obviamente es el de coste más bajo, más accesible. Una persona que quiere aumentar su nivel de implicación va a la parte ya de cursos, y en los cursos, por ejemplo, ahora tenemos el curso de la verdadera motivación, por poner un ejemplo, que esto requiere una implicación mayor y el costo también es mayor. Luego viene la parte del acompañamiento en el dedo medio, que es ya una consultoría persona a persona, en donde directamente utilizamos todo lo que sabemos del cerebro para ayudarle a una persona en un momento concreto, por un periodo determinado, a conseguir un objetivo en específico. Esto, evidentemente, consume más recursos de nuestra parte y de los suyos también, tiene un precio más alto. Luego, en el orden global de ser éticos con las empresas, porque realmente sabiendo que existe el chupado de cerebros, queremos contribuir a que las empresas utilicen el conocimiento del cerebro de forma más ética. ¿Cuáles los beneficios para ambas partes? También participamos en la formación de empresas. Y por último, estamos trabajando en quizá a final de año o probablemente el siguiente año lanzar una membresía en donde unimos todo lo que sabemos en los otros 4 escalones para que esté disponible a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, dependiendo del grado de implicación que tenga la persona y en qué momento vital se encuentre y la capacidad que tenga para invertir en sí mismo, a nivel personal o a nivel grupal, puede adquirir cualquiera de nuestros servicios según en el punto en el que se encuentre. Qué bueno y qué maravilla que tengan tantas opciones, ¿no? Porque, bueno, si uno se quiere meter un poco a indagar ahí qué está pasando en su cerebro, cómo puede hacer las cosas mejor, bueno, pues ya la excusa de, la excusa de no soy capaz o no llego, no tengo posición ni económica o no tengo tiempo, no la tiene, porque hay infinidad de opciones. De hecho, Claro, y empieza desde eso, gratuito porque tenemos ya ahí, tenemos nuestro podcast que es gratuito, donde Claro, cada semana difundimos ahí contenido y esto ya también está siendo una masterclass sí, sí, directamente. total. Y bueno, y también tenemos nuestra cerebrina diaria, que ahí es donde mandamos un email cada día de pocas palabras para que te lo leas en un minuto, pero que cada día te haga un poco tomar este hábito que hablábamos antes de la conciencia de tu cerebro, enseñándote una pequeña píldora de neurociencia muy aplicada con una historia contada con storytelling y tal, para que la Sí, entiendas fácil. os he escuchado y doy fe y es... Y eso también es gratuito, entonces ahí Sí, empezamos desde 0 euros hasta lo que ha dicho Juan. qué bueno, de verdad, o sea, es una maravilla porque además es una manera de servir a las personas y de contribuir al mundo de una manera muy generosa, porque realmente es verdad que ahora hay muchísimas personas dedicadas al desarrollo personal, al bienestar y la salud, a la neurociencia, y hay mucho, ¿no? Donde elegir, cosa que, bueno, afortunadamente ahora podemos y antes no teníamos tanto acceso. Pero es verdad que a veces tienes la sensación de que está reservado para ciertos perfiles o para personas más pudientes y no, al final vemos que, bueno, lo vemos en vuestro ejemplo que solo es querer y decir, venga, pues yo emprendo este camino y es el mejor emprendimiento que podemos hacer, ¿no? Ocuparnos de entrenar nuestro cerebro, de potenciarlo, como decís vosotros y además eso va a provocar que nuestra vida sea más fácil y que nos vaya mejor, porque muchas veces no lo hacemos por las dificultades que tenemos y esas dificultades las tenemos por no hacerlo, ¿no? Y se convierte en un círculo vicioso bastante exactamente. peligroso. De hecho, tu cerebro al desnudo existe, no esto como desde el punto de vista filosófico es lo más fundamental. De hecho, nosotros cada vez que vamos a hacer algo, o sea, vamos aplicando ciertas capas en cada producto y cada servicio que diseñamos específicamente con el conocimiento del cerebro. Y el último es la parte ética. Es decir, cuando ya hemos terminado, no lo ponemos al inicio, Mm. porque si lo pones al inicio, tú inicias algo ético, pero luego vas subiendo el storytelling, por ejemplo, que esté muy bien, que tenga gamificación perfecto, que se pueda vender, que sea atractivo, que realmente sea útil. Vamos pasando por capas, pero dejamos la ética al último. Llegamos allí y decimos, bueno, esto realmente resuena con nuestros valores y nuestro valor es empoderar a las personas para que sepan cómo funciona su cerebro para mejorar su calidad de vida y su probabilidad de éxito. Entre más personas tengan mejor empoderado su cerebro, la sociedad, el mundo será un lugar mejor, ¿no? Sé que es algo naive, sé que es algo utópico, que no se va a alcanzar, eso lo tengo claro, pero es hacia donde deseamos dirigir nuestros esfuerzos. Si al final vemos que hemos diseñado algo que no cumple con ese ideal, con ese principio, con ese valor ético, volvemos a la casilla de salida y lo rediseñamos de cero.
o sea, lo que principalmente queremos es no convertirnos precisamente en estas personas que van a explotar la asimetría de conocimiento del cerebro en nuestra ventaja, ¿no? O sea, es decir, esa extracción, ese chupado de cerebros que llamamos en el proyecto es algo a lo que constantemente estamos con nuestra brújula moral calibrándola para que eso no suceda, porque de lo contrario, simplemente seríamos uno más que va a contribuir al problema y no a la solución. Eso es, muy bien. Y ya por último, por ir cerrando, me gustaría, aunque luego en las notas del episodio van a tener información sobre dónde encontraros, dónde pueden acceder, ¿no?, a toda esa maravilla de opciones que habéis mostrado, pero si nos podéis decir, Ignacio, Osman, cualquiera de los dos, si podéis decir, así nombrar eso, yo ahora mismo requiero de vuestra ayuda, ¿dónde os encuentro? Ignacio, aquí tienes, es nuestro hombre. Es muy sencillo, lo ponemos muy fácil para no marear a la gente. Tucerebraldesnudo.com, te puedes suscribir a nuestra cerebrina, que como decíamos es esa píldora diaria de neurociencia gratuita que te va a llegar cada día, pero si te cansas o no te gusta, te puedes dar de baja a golpe de clic. Y ahí es donde ofrecemos todo. No tenemos abiertos todos los servicios porque al final marearíamos a la gente y lo hacemos de esa manera, ¿no? Primero empieza por lo gratuito, pruébanos, escucha si quieres el podcast, que buscando Tu Cerebro al Desnudo en cualquier plataforma, incluida YouTube, nos vas a encontrar. Pasa a la cerebrina para enterarte de lo que hacemos y si quieres Perdona, y la cerebrina es cuando te suscribes como cuando te suscribes al correo en tucerebraldesnudo.com, entras y ahí tienes para suscribirte a nuestra newsletter, que nosotros llamamos Cerebrina, pero es una newsletter diaria, ¿no? Y por ahí empiezas. Si luego te gusta lo que hacemos gratuitamente y el valor que te damos y quieres seguir escalando peldaños, ahí te irás enterando. Y si no, pues ahí tendrás lo gratuito hasta que quieras. Qué bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Esto ha sido, bueno, yo me quedaría muchísimo tiempo más preguntando y siguiendo desnudando el cerebro bueno, pues hablando sobre la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Que da tiempo o sea, el tiempo da lo que da y bueno, no hemos desgranado nada más que, no sé si diría un 1%, la verdad. Pero bueno, que de nuevo, muchísimas gracias por vuestra aportación, por vuestra pasión e implicación en esto, porque se agradece. Somos muchos los que queremos, estamos en esta labor de divulgación y bueno, y no todo el mundo tiene el mismo nivel de implicación. En vuestro caso, vamos, está clarísimo y nada más escucharos se ve el grado de implicación que tenéis y las ganas. Y eso yo creo que se percibe, se escucha, se ve y se siente. Así que en todos esos niveles seguro que, bueno, lo están percibiendo todas las personas que nos estén viendo y escuchando. Y bueno, por mi parte, de forma particular, daros las gracias. Ha sido un placer entrevistaros a vosotros como de primeros homenajeados y estrenar mi podcast así con esta gran entrevista que seguro que da mucho que hablar y que va a ayudar mucho a muchas personas. Así que muchísimas gracias y no sé si queréis despedir de alguna manera. Nada, pues gracias a ti por la oportunidad y si le gusta a la gente, pues ahí nos tiene y nada más. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas Hasta gracias, pronto. Claudine. Y solo decirle a tu audiencia que para vivir la vida que tú quieres, para vivir la vida que quieres, tienes que ser consciente de cómo funciona tu cerebro y no tener miedo a desnudarlo y verlo tal y como es. Porque si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.